Hola, dando seguimiento a una segunda parte sobre accidentes laborales. De nuevo estoy reunido acá con Ricardo Guerrero, el especialista, porque quedaron muchas dudas sobre esto. Vamos a tocar las dudas el día de hoy, vamos a responder todas las inquietudes que ustedes nos escribieron durante el primer video. Y igual, si quedan alguna duda, por favor no duden en escribir, que este espacio es para eso, para que quedemos claros todos sobre qué es mi deber, cuál es mi derecho, dónde lo pierdo, dónde no lo pierdo. Entonces, es importante sus preguntas, sus opiniones al respecto. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Carlos, buenos días. Un éxito el primer video, te cuento, la gente interactuó mucho, le gustó lo del tema del accidente laboral y te voy a leer algunas preguntas para que las evacuemos el día de hoy. Dice, ¿qué pasa cuando la empresa establece multifunciones a un trabajador que no está en su contrato de trabajo, sino que después que firma el contrato le dicen va a hacer de todo y sufre un accidente laboral? Ok, es muy común que las actividades que el empleador manda hacer al trabajador ya después de varios años de trabajo no estén en el contrato de trabajo. Eso no importa. Si el trabajador es multifuncional, como dice la pregunta, y el empleador lo manda a hacer cualquiera de esas multifunciones que no están contenidas en su contrato de trabajo, pero él sufre un accidente en ese momento, entonces sí es un accidente de trabajo. Dicho de otra forma, el empleador manda a hacer una actividad al trabajador que no está en su contrato de trabajo, pero sufre un accidente, entonces sí es un accidente de trabajo. Condición importante es que haya sido una orden del empleador. Ya. Eso está en el Código Laboral, cuando el empleador te da una orden directa que no está dentro de tus funciones, pero vas con esa orden directa. No está escrito taxativamente en el Código del Trabajo, pero está dentro del concepto de la jornada de trabajo. Si vos buscas el concepto de la jornada de trabajo, te dice que es el tiempo cuando vos estás a la disposición del empleador. Entonces, si el empleador, vos estás a la disposición del empleador y él te manda a hacer una actividad que no está en tu contrato, pero vos sufrís un accidente, entonces es un accidente de trabajo. Ya. Mira, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si el trabajador va a consulta médica y en el trayecto sufre un accidente? Cuando el trabajador va a su empresa médica previsional, va con un permiso del empleador. No está bajo las órdenes del empleador, por consiguiente, a mi criterio, eso no es un accidente de trabajo. No hay que confundirlo tampoco con el accidente de trayecto. El accidente de trayecto es otra cosa y está su definición en la Ley de Seguridad Social, que es cuando va trabajo, casa, casa, trabajo. Si se desvía, ojo, que era lo que tocábamos en la entrevista anterior, si se desvía, hay que estudiar ese desvío, porque yo ponía el ejemplo en la entrevista anterior de que se estudia el trayecto habitual del trabajador. Pero si él va en un taxi y resulta que hay un accidente y se desvía el taxi y en ese desvío sufre un accidente, ese es un concepto de fuerza mayor. Entonces, si al trabajador le alegan que no iba en su ruta normalmente común, entonces él tiene que alegar la fuerza mayor. ¿Dónde está la fuerza mayor? De que el taxi se tuvo que desviar y en ese desvío sufrió un accidente. Entonces ese es un accidente de trayecto. Mira, que también me hicieron la consulta en esto. Me dice, mi esposa vive en la misma línea donde está mi trabajo. Entonces yo hago una parada, no doblo ni a derecha ni a izquierda, sino que donde voy, hago una parada, ella se baja de la moto y yo sigo a mi trabajo. Si me sucede un accidente mientras ella se baja y yo arranco y sufre el accidente, ¿es laboral? Si es habitual, dejar a la esposa ahí. Si es habitual el trayecto de él de ir a dejar a su esposa todos los días y sufre un accidente después de dejarla a ella, sí es un accidente de trabajo, porque es habitual, perdón, de trayecto. O sea, si yo voy a dar, él me decía línea recta, o sea, me queda cerca mi casa del trabajo, hago una parada, no doblo ni izquierda ni derecha y sigo a mi trabajo. Ahora, si él dobla a la izquierda a dejarla y ahí sucede el accidente. Es que a ver, ahí ya me cambiaste el ejemplo. Si él va en línea recta y ese es su camino habitual, es un accidente de trayecto. Pero si él ya dobla, hay que averiguar por qué dobló.
a dejar a la esposa en la puerta del trabajo. Ok, entonces si ya dobló y es habitual, entonces sí es un accidente de trayecto. Sigue siendo accidente de trayecto. Sí, sigue siendo Perfecto. accidente de trayecto. Ok. Aquí tenemos otra pregunta, dice, hay clínicas que no atienden al accidentado si no lleva la hoja NAT. Por lo general son clínicas provisionales de Occidente. ¿Qué se tiene que hacer? A ver, es cierto, yo he escuchado muchas consultas donde llega el trabajador accidentado y entonces la empresa médica pide la hoja NAT. En esos casos es importante que el accidentado, el trabajador accidentado, se haga acompañar de un representante de recursos humanos. ¿Por qué no lleva la hoja NAT? Porque resulta de que puede suceder de que el empleador está investigando el accidente de trabajo, como te mencionaba en la primera entrevista. El empleador tiene el derecho a decir, yo dudo o voy a proceder a investigar si fue un accidente de trabajo o no. No hay que confundir el tema de que si no lleva la hoja NAT no va a recibir atención médica. El empleador tiene la obligación de brindar los primeros auxilios al trabajador accidentado y una vez estabilizado, mandarlo a su empresa médica para que sea atendido. Que él va a ingresar con hoja NAT o sin hoja NAT, él va a ingresar de una u otra forma porque lo que tiene que preservar es la vida humana. ¿La clínica está obligada a aceptarlo con hoja NAT o sin hoja NAT? La clínica lo tiene que atender porque es una emergencia, es un accidente. Lo que pasa es que el trabajador o él llega diciendo es que fue un accidente de trabajo. Entonces no lleva la hoja NAT porque el de recursos humanos no se la entregó. Entonces lo importante es que el accidentado se haga acompañar por un representante de recursos humanos para que le explique a la empresa médica de que el accidente está siendo investigado y que posteriormente va a llevar la hoja NAT si se determina que fue un accidente de trabajo. Este es un problema de procedimientos entonces. Pues yo diría que es más un tema de acompañamiento del personal de recursos humanos. A veces en algunos casos hemos visto que los accidentados, que sí son un accidente de trabajo, llegan hasta en un taxi a las empresas médicas y las empresas ni siquiera les ponen un vehículo para llevarlo y a lo mejor el accidente fue dentro de la empresa. Entonces yo creo que es más que todo un tema de acompañamiento de las oficinas de recursos humanos para los accidentados. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué pasó con las bromas? Dice, hay gente que bromea, yo vi un accidente causado por broma, ¿esto es un accidente laboral o es un accidente común? No, lógicamente de que una persona que le da una broma a un compañero de trabajo no es un accidente de trabajo, porque eso no está dentro de las funciones que el empleador le da a ninguno, ni al que dio la broma ni al que la recibió. Que están adentro de la empresa, sí están dentro de la empresa, pues, pero eso es un accidente común. Es un accidente común. Accidente común. Nos hablan también, dice, ¿qué pasó con el teletrabajo? ¿Cómo se califica el accidente en el teletrabajo? Ok, aquí en Nicaragua no se ha escrito mucho en relación a los accidentes de trabajo en el teletrabajo. ¿Cuál es la experiencia que o que nosotros hemos investigado en la región? El empleador hace una modificación al contrato de trabajo y le dice al trabajador que por el tema de la situación de la pandemia va a retirarse a trabajar a su casa. El teletrabajo se estipula como una modificación al contrato de trabajo y se dice que el trabajador va a trabajar desde su casa en un horario establecido y va a ser monitoreado por el empleador. ¿A dónde entra el tema de los accidentes de trabajo? De que el trabajador puede sufrir un accidente de trabajo estando en su casa dentro del horario que el empleador le estableció como teletrabajo. Eso tiene que quedar en el contrato de trabajo como una modificación y el trabajador tiene que estar claro que dentro del horario establecido que le dijo el empleador, vos vas a estar haciendo teletrabajo en comunicación con el empleador, por teléfono, por internet, va a estar el empleador monitoreando ese trabajo y él sufre un accidente dentro de ese tiempo de trabajo, entonces sí es un accidente de trabajo, aunque lo haya sufrido dentro de su casa. Pero se tienen que dar todas esas circunstancias que yo te acabo de decir ahorita. Lo que pasa es que aquí en Nicaragua lo que nosotros hemos visto es que el empleador manda al trabajador a su casa y no le manda ni un memo. Y eso no significa que entonces el trabajador está haciendo teletrabajo y entonces de repente escuchó que venía la basura
y se levantó de su puesto de trabajo, porque él está en una jornada, y se levantó y recogió el barril de la basura y se resbaló y se fracturó. Entonces él va a querer decir, eso fue un accidente de trabajo. No, no fue accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque no quedó estipulado en ningún lado de que estabas dentro de tu jornada. Por eso es que es importante que los empleadores tomen conciencia de que el teletrabajo debe de ser estipulado por escrito como una modificación al contrato de trabajo y debe de escribirse las cláusulas especiales a qué tiene derecho el trabajador y a qué tiene derecho el empleador y las obligaciones de ambos. Entonces, cuando nos dice el empleador, va a teletrabajo, tiene que ir con un formato, con un memo, ¿verdad? Que me dice que voy a teletrabajo en la jornada tal y tal. Como mínimo un memo. Como mínimo. Como mínimo un memo. Okay. Yo recomendaría una modificación al contrato de trabajo. Y las condiciones, yo no tengo mis condiciones, estoy en mi comedor, estoy en una silla que no me da el confort que debo de tener. ¿Eso cómo se arregla con el empleador? ¿El empleador tiene que darle los medios dentro de la casa o no tiene que darle los medios? Generalmente el empleador le da lo básico. ¿Qué es lo básico? El internet, una computadora, un teléfono inteligente si no lo tiene. Pero buen punto el que acabas de decir ahorita, el tema de la silla. Porque a lo mejor el trabajador está haciendo teletrabajo, pero está sentado en una banca. Entonces eso no es ergonómico. Entonces ahí, si el empleador lo escribió, puede tener problemas más adelante porque entonces el trabajador le va a decir que tuvo un problema en la columna. Entonces por ese problema de la columna, él va a ir a pasar consulta y se puede derivar una enfermedad profesional. Correcto. Problema en la columna. Entonces, si el trabajador va a pasar consulta, el médico le va a preguntar, ¿ese dolor dónde te salió? Entonces el trabajador le va a decir, es que resulta que yo estoy haciendo teletrabajo. Entonces ese puesto de trabajo, en teletrabajo hay que ir a investigarlo. Entonces se activa Ministerio de Trabajo e INS y van a ir a ver las condiciones en que el trabajador está trabajando. Y van a ver de que está en un banco. Entonces ya pueden obligar al empleador de que le compre una silla ergonómica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Es interesante eso, porque ahora también hablemos del estrés. El estrés laboral o el estrés psicosocial, como lo he visto que lo escribe o lo pone el INS, ¿es una enfermedad profesional? Depende. Si se determina que ese estrés fue producto de una circunstancia del trabajo, sí. Hay trabajadores que están sometidos a un estrés excesivo. ¿Cómo se determina eso? Mira, hay una diferencia entre lo que es, y está contenido en la Ley de Seguridad Social, ambos conceptos, que es un accidente de trabajo y que es una enfermedad profesional. En el caso del accidente se determina un poco más rápido porque es una acción inmediata que ocurrió por razón de estar el trabajador haciendo una acción que le encomendó el empleador. En el caso de la enfermedad profesional, es un poco más dilatado dependiendo de la enfermedad. Te voy a poner un par de ejemplos. Una persona que esté en una maquila y aunque tenga todo su equipo de protección y todo, pero él está respirando, por ejemplo, la viruta de la tela. Entonces, eso le puede causar una sinusitis que puede ser común o puede ser producto del puesto de trabajo. ¿Cómo se determina si es común o cómo se determina si es del puesto de trabajo? Se tiene que estudiar el puesto de trabajo y la acción que él realiza. Entonces, el médico junto con el Ministerio del Trabajo investigan el puesto de trabajo de esa persona y miran de que él trabaja en una maquila y que está constantemente aspirando esa viruta. Entonces se determina que la sinusitis que él tiene fue producto de su puesto de trabajo y se determina que es una enfermedad profesional. Pero el estrés que me puede dar, por decir, una salida del estrés puede ser gastritis, una salida del estrés puede ser una perturbación en mi sistema nervioso, una salida del estrés puede ser problemas, me puede dar problemas de incontinencia. Entonces, ¿cómo logro saber eso? Es que como te decía, si vos lees el concepto de enfermedad profesional, te dice que es una situación de una patología que sale de un proceso que no se da de la noche a la mañana. El estrés te puede dar todas las patologías que vos acabas de mencionar ahorita.
Pero ¿quién es el que determina si esa patología que te dio el estrés es una producto. enfermedad profesional? Ajá, Es o el producto del médico, trabajo. es el médico tratante. El El médico manda a investigar el puesto de trabajo, mira el estrés al que vos estás sometido y entonces dice, bueno, este muchacho está bajo un estrés constante y resulta que producto del estrés se volvió diabético, se volvió hipertenso o le dio una arritmia cardíaca. Entonces todas esas patologías se vuelven una enfermedad profesional, pero es un proceso más largo que el accidente. Eso es lo que te quiero decir. Ok, porque yo puedo poner como evidencia estrés laboral cuando dicen se busca un responsable en cartera y cobro que tenga capacidades de trabajar bajo presión. Desde que me ponen el cartel es una evidencia que hay presión en el trabajo, y si hay presión en el trabajo voy a sufrir alguna perturbación en mi salud, ya sea emocional o ya sea física, y se puede derivar el estrés. Ese puede ser porque han agarrado de moda en los puestos de trabajo, dice, y que esté acostumbrado a trabajar bajo presión. Ahí estás declarando el estrés. Sí, yo he entendido de que en esos casos cuando los empleadores están buscando a una persona y le ponen que está acostumbrado a trabajar bajo presión es por el tema de los resultados. Lo obligan a que haya un resultado. Ahora, si no hay resultados, simplemente lo despiden. Entonces puede ser que ahí ni siquiera se crea un problema de estrés desde que está arrancando. Pero si la persona está bajo un estrés constante, un contador, por ejemplo, que cuando hay cierre fiscal los contadores duermen en las empresas, duermen mal, no comen bien. Eso es serio, sometidos a un año. Exacto, entonces si esa persona se determina que producto de ese estrés que lo puede tener, deriva una patología como las que te acabo de mencionar, se investiga. El proceso es un poco más largo, pero se puede determinar que esa patología fue producto de una enfermedad profesional. Ahora, un tema muy importante, la muerte en el trabajo. Se murió trabajando, o sea, su función era manejar el montacarga, tiene un accidente con el montacarga y muere. ¿Qué pasa con el muerto? Ok. Trabajando. Lo primero que sucede es que ese trabajador tiene derecho a todos los beneficios que están contenidos en el seguro de muerte, que está contenido en el capítulo 3 de la Ley de Seguridad Social. Lo primero, aunque haya sido común o haya sido por causa de su trabajo, es que él tiene derecho a un servicio de funeral. Tiene derecho al servicio de funeral o tiene derecho al subsidio de funeral. En el caso del servicio de funeral, el trabajador tiene derecho a que se le entregue un funeral digno, dice la ley. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el trabajador falleció en el accidente, lo primero que hay que hacer es que hay que velarlo y enterrarlo. Entonces, si la persona, los familiares van a optar por el servicio de funeral, entonces se van a cualquier delegación del INSS de cercana a su domicilio a nivel nacional 24/7 con el certificado de defunción, la cédula y la cédula de la persona que va a hacer el trámite. Los vigilantes del INSS son los que entregan a cualquier hora de la noche, cualquier día de la semana, son los que entregan la carta de las funerarias que están disponibles para que le brinden el servicio de funeral. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí de Managua, hay un abanico porque pues como es la capital, entonces hay más funerarias. Entonces, la persona que anda haciendo las gestiones escoge una funeraria X. Le dan una carta, se va a la funeraria y la funeraria le dice, bueno, aquí el servicio es una caja, 50 sillas, el transporte y los instrumentos que se ponen para el los adornos. Entonces, imagínate que es como decir vos, pues un trabajador de montacarga que seguramente no tiene, anda en el salario mínimo, tal vez. Entonces opta por el servicio. Entonces ya llegan, retiran el cadáver y lo ponen en la casa donde lo van a velar. La funeraria mueve el cadáver de la casa al cementerio, perdón, de la casa a la misa o culto, y del culto al cementerio, o de la misa al cementerio. Este tipo de seguro no incluye terreno en el cementerio, no incluye terreno en el cementerio. ¿Quién hace la gestión para ese derecho? A ver, la ley, ¿quién la ley de seguridad social dice que puede ser cualquier persona, inclusive hasta el mismo empleador. Pero ya vamos a llegar al tema del reembolso, porque también se aplica quién hace la gestión. Si el que falleció tenía un rango más o menos bonito en la empresa y pues
no lo quieren velar en su casa, sino que lo quieren velar en una funeraria, entonces alguien asume ese costo. Entonces ahí entra la solicitud del reembolso del gasto de funeral del trabajador que murió en el accidente. Entonces se pide una factura de los servicios funerarios. Cualquier persona puede hacer la gestión, papá, mamá, esposa, hijo o el empleador inclusive. Entonces cuando vos vas a solicitar el reembolso del subsidio, vos vas al INSS y vos decís, yo vengo a solicitar el reembolso del subsidio de funeral del trabajador X. Ok, certificado de defunción, la cédula y la factura. Pero ojo, hay tres tipos de subsidio. El mínimo, que es el salario mínimo del sector donde estaba el trabajador. El intermedio es, si tenía un salario bonito, 20,000 pesos, le van a reembolsar probablemente 10,000. Y el máximo que se regresa es el 50% de la pensión máxima que se paga, que son $750. Es importante señalar de que no importa si el trabajador ganaba 50,000, 60,000, 80,000 y lo velaron en la funeraria más pomposa de Managua. Lo más que va a reembolsar el Seguro Social son $750. ¿A quién se lo va a reembolsar? A la persona que se hizo cargo del funeral. Puede ser el empleador, porque si el trabajador no tenía el dinero en ese momento, vino el empleador y dijo, no te preocupes, aquí ve el cheque de la empresa y lo vamos a velar en una funeraria X, aquí. Entonces el empleador, un representante del empleador va a ir al Seguro Social y va a decir, mira, yo me hice cargo del servicio, reembolsámelo a mí. Hemos visto casos en que el empleador hace la gestión del reembolso y el reembolso se lo da a los familiares. Eso me parece un acto de humanismo por parte del empleador. Muy poco, muy poco. No, es excelente, no sabíamos esa parte, porque hay gente que no conoce ese derecho, que ya está por ley, ¿verdad?, garantizado si el familiar se muere y la gestión que se puede hacer con el INSS para cubrirlo. Y eso es, Carlos, lo que te acabo de mencionar ahorita, son los derechos inmediatos, porque vos tenés el accidentado ahí, vos tenés que entregar el cadáver y entonces, como te decía, son las actividades primarias, hay que velarlo y hay que enterrarlo. Eso está contenido en el seguro de muerte y cubre a los trabajadores que mueren bajo una acción del trabajo. Y las derivadas, que creo que eso es lo que me ibas a preguntar, que son ya las pensiones que se derivan de la muerte. O indemnizaciones, entra esa palabra. Indemnización si fue accidente y no murió. Y si murió, no tiene indemnización. No, se derivan pensiones a la viuda, a los huérfanos y a un ascendiente. ¿El ascendiente quién es? Ese es otro derecho que la gente no conoce. Si el trabajador murió y no había viuda y no había huérfano, pero tenía a su mamá mayor de 60 años que no recibía pensión, entonces esa señora va a recibir una pensión de ascendencia. Fíjate bien, no había esposa y no había huérfano. Pero está la mamá. Pero está la mamá mayor de 60 años sin derecho a pensión, que dependía económicamente de su hijo. Entonces esa señora va a recibir una pensión de ascendencia. Interesante. Bueno, estamos ya casi finalizando los minutos de la entrevista. Vea, Ricardo, siempre quedo con más dudas, porque hay ahora un espacio sobre indemnizaciones. ¿Qué pasa cuando pierdo un dedo, cuando pierdo una oreja, cuando pierdo la vista en el trabajo? Creo que es un tema también que se necesita informar, se necesita llenar de mucho, digamos, componente de lo que tengo que hacer, cuál es mi responsabilidad, quién se va a hacer cargo de. Entonces yo creo que vamos a dejar una tercera parte para tocar ese punto de las indemnizaciones, porque yo sé que muchos de los que nos sintonizan están en trabajos peligrosos donde puede perderse un dedo, puede perderse la mano, puede perderse un brazo. Yo conozco mucha gente que en León, en Chinandega, han perdido dedos, falange, y me dicen, ¿y ahora qué hago? Esto sucedió en 1994, ingeniero, no tengo mis dos dedos, todavía puedo pedir una indemnización.
la empresa ya se fue. Entonces hay un sinnúmero de inquietudes en este punto, porque la mayoría no sabe si yo pierdo algo en el trabajo, ¿hay indemnización o no hay indemnización? ¿Te parece que lo toquemos en una tercera parte? Perfectamente. Solo te quería comentar con ese ejemplo que pusiste del dedo, de que para efectos de que se determine la indemnización, hay tres tipos. Puede ser una indemnización del 20% de pérdida de ganancia de la persona. O sea, si la comisión de invalidez determina que el dedo que perdiste va, porque son por porcentaje, del 1 al 19%, eso lo vamos a explicar en la otra entrevista. El sistema, la ley de seguridad social otorga una indemnización equivalente a 60 meses de salario. Si vos llegás, si la comisión de invalidez determina que vos estás entre 1 y 19%, eso hay una tabla, hay una resolución que después la vamos a ver. La ley de seguridad social le dice al sistema de seguridad social, no tiene nada que ver el empleador, que le otorgue una indemnización equivalente a 60 meses de salario en un solo pago. Y el trabajador sigue trabajando. Pero tiene que estar entre un rango del 1 y el 19%. Es interesante. Es como, te voy a poner un ejemplo propio. Yo trabajo con mi voz. Doy capacitaciones, charlas, asesoría, consultoría. Y ya tengo disfonía. Tengo problemas en articular bien porque me duele la garganta, porque está en el espacio de mi ambiente, hay frío y todo eso, y se calientan las cuerdas vocales. Entonces, la disfonía se puede declarar como una enfermedad profesional, pero si ya no puedo hablar, puedo hacer una gestión sobre esta parte que si ya, este es mi medio de trabajo, y si ya no puedo hablar, o como hace un cantante que ya no puede cantar y ese es su medio de trabajo. Mira, es muy probable que en el caso de un cantante no alcance el 20, probablemente alcance más, entonces ya no sería indemnización, sino que sería una incapacidad parcial. O sea, él ya va a recibir una pensión, probablemente. Bueno, me interesa más esa parte porque por ahí voy yo. No, yo también. Te agradezco. Vamos a una tercera parte, ya estás comprometido. Y no sé si hay un número para contactarte, siempre hacerte las consultas. Sí, pueden buscar la página de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social. La pueden buscar en Facebook, la pueden buscar en YouTube. Y te comento que el viernes, al final de la tarde, nos entregaron nuestra página web. Ya la Fundación tiene una página web, www.fniss.org. Es algo sencillo la página web, pero también ese es un canal de comunicación que puede tener la gente que tenga alguna duda con nosotros. Y pues entren a la página de la Fundación en Facebook y denle like para que estén constantemente recibiendo actualizaciones que hacemos nosotros diariamente. Ok, perfecto. Gracias, Ricardo, te agradezco. Y si tienen preguntas, igual ya saben dónde, o lo ponen abajo cuando estén con sus dudas, escríbanos para evacuar en la próxima entrevista. Gracias y pásela bien.